¿Saben que en el mundo hay alrededor de 7100 lenguas e idiomas? Ustedes ya se van a dar cuenta, se están dando cuenta que les quiero hablar acerca de la lengua. Hola, gracias a Dios que nos dio la virtud de poder hablar, ¿no? A todos. Bueno, dentro de lo que el Señor creó 7100 idiomas y lengua. Lengua e idioma son sinónimos, ¿sí? Y esto es en actualidad hoy. Según el Washington Post, que es uno de los diarios, o tal vez el diario más importante de los Estados Unidos, ha sacado esta estadística, esta es actual, de 7100 lenguas e idiomas. Y bueno, el origen de las lenguas y del idioma está en Génesis capítulo 11, versículo 1. Dice, y tenía entonces toda la tierra una sola lengua, una, y una misma palabra, unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue nada más ni nada menos que al cielo. ¿Sí? En la lengua, dice Proverbio, tenemos el poder de la vida o de la muerte. Tengan en cuenta ese detalle. En la lengua tenemos el poder de la vida o de la muerte. Sigo leyendo. Construir una torre para llegar al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y cuando los seres humanos hacen cosas, hay dos ojos que son los de Dios, que están mirando a nosotros. Y ninguno se escapa, ¿eh? Por eso el salmista dijo, si fuera lo más profundo, allí está, si fuera lo más ancho, allí está, si me subiera obviamente más cerca, ¿no? Dios está en todo lugar. Y bueno, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Pero primero dice, descendió. Me salté ahí en un renglón. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron, de edificar la ciudad. Ustedes se imaginan, no sé cuántos millones de personas componían toda la humanidad, pero una sola nación, una sola lengua, un solo pueblo, todo uno, y dice que hablaban un mismo idioma todos, y tenían todos un solo propósito, y nada les iba a hacer desistir de eso. Eh, qué poder que tiene el acuerdo, ¿no? Qué poder que tiene el poder comunicarse. Um, pero la intención del ser humano es siempre buscar vías que no son las vías que Dios ha establecido. Y ellos a través de la torre querían llegar al cielo, querían ver lo oculto, querían ver lo misterioso, querían ver lo de Dios sin los medios establecidos por Dios. Entonces Dios descendió, bajó, confundió sus lenguas, y ahí es el origen de los idiomas. Y bueno, los que hablaban inglés se juntaron en grupo y se fueron por un lado, los que hablaban en japonés por otro lado, los que hablaban árabe por otro lado, y así sucesivamente cada grupo se fue entendiendo. Imagínense en la confusión, ir probando con quién me entiendo, y bueno, con el que se entendían ahí se iban juntando, ¿no? Porque Babel significa en hebreo, la palabra Baibal significa confundir.
Dios los confundió porque estaba viendo que lo que estaban proponiendo en su corazón era incorrecto, no debían hacerlo así, de esa manera. Entonces, usé esto como introducción, como ilustración. Vamos a Santiago, estuve enseñando Santiago, lástima que el tiempo eh, fue muy corto, ¿no es cierto?, para tratar el tema, pero hoy se los voy a ampliar al tema. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, no está diciendo que no seas maestro, sino que usted interprete con lo que vamos a ir viendo con el contexto. Es una buena profesión ser maestro, ser docente y enseñar. Pero acá vamos a ver aquellos que quieren enseñar algo, como en el tiempo de Jesús también, y en el tiempo de los apóstoles, y en nuestro tiempo sucede lo mismo. Dice versículos 5 y 6, usted luego lea y medite todo el capítulo 3, y si usted toma nota, anote los pasajes que yo le voy a dar porque le servirán para toda su vida y para todos los roles que desempeña en su vida. Dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Imagínense, en Babel se tenían que poner de acuerdo, había gente que maquinaba, que pensaba, que diseñaba, que soñaba, y tenía que transmitirlo para que otros agarraran la visión y hicieran lo mismo. Dice, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es en sí la lengua, sino cómo usamos la lengua. Verso 10 dice, de una misma boca, y ahí está, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, ¿qué decimos y cómo lo decimos? Que el Señor nos ayude y traiga en esta mañana revelación y nos dé sabiduría para ser buenos administradores de nuestras palabras. Las palabras que decimos son como un espejo que revelan nuestro interior. De nuevo, las palabras que decimos son como un espejo que revelan nuestro interior. O sea que lo que digamos va a reflejar lo que somos, lo que hay en nuestro interior. Mateo capítulo 12, verso 33, dice, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se lo conoce por su fruto. Camada de víbora. Me hace recordar a mi niñez, porque mi padre era una persona que insultaba mucho, ¿no? Y se lo voy a decir en italiano. Mia mamma le decía lengua de serpa. Miren lo que dice aquí. Camada de víboras, le dijo Jesús a los fariseos. Camada de víbora, lengua de víbora. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. El que es bueno, de la abundancia, de la bondad que está en su corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Entonces, aquí lo que está diciendo Jesús, que el árbol es la vida de uno, y la vida de uno da frutos constantemente, para bien o para mal, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros
participamos de nuestra comunión con Dios y de nuestra vida cristiana, vamos a ser un árbol bueno, por llamarnos árboles. Lea el libro de la pastora Ve hombres como árboles. Marino lo está leyendo ahora, lo llevó el otro día, ¿no? Veo hombres como árboles. Hagamos el árbol bueno y no malo. Siempre tenemos que recordar lo que enseña las Escrituras, de que lo que decimos se origina en nuestro corazón. Eso dice el verso 34. Wow, entonces lo que dije es porque estaba acá adentro. Que el Señor nos ayude. Proverbios 22:17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los labios, de los sabios, perdón. De nuevo, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón. Oye la palabra y aplica tu corazón a la sabiduría, a mi sabiduría, dice el Señor. ¿Qué clase de palabras dicen las personas buenas y gentiles que se asemejan al carácter de Cristo? ¿Qué clase de palabras dicen las personas cristianas, las personas gentiles, las personas que se asemejan al carácter de Cristo? Porque de eso se trata. ¿Saben que es triste ver, hay personas que tienen dones, tienen talentos, tienen ministerio, pero no tienen el carácter de Cristo? Entonces lo echan a perder, fracasan, se arruinan y hasta se pierden. Es lamentable. Es importantísimo dejar al Espíritu Santo obrar. Es importantísimo que en nuestra mente y en nuestros corazones reine la palabra de Cristo en abundancia. El Señor nos desafía a nosotros y dice la Escritura, la palabra de Cristo reine en abundancia en vuestros corazones, porque de esa manera vamos a bendecir o maldecir. Cuando decimos maldecir, no estamos hablando solo, se usa para eso también, pero no estamos solo hablando de personas que están maldiciendo a alguien, echándole una maldición, sino cuando usa palabras incorrectas, cuando habla mal, cuando no habla con sabiduría, cuando no habla conforme al carácter de Cristo. Dice Proverbios 10:19 que en las muchas palabras no falta pecado. Entonces, a eso se refiere Santiago cuando dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que acarreáis mayor condenación, sino que midamos la palabra, que de repente muchas veces he pronunciado esta expresión, no digas todo lo que piensas, porque a veces uno pensó algo porque captó visualmente una expresión, un gesto, una situación e interpretó mal. Y viene unido a eso un pensamiento de dardo del maligno, porque ¿qué es lo primero que va a pensar la persona? Es lo malo antes de lo bueno, porque tenemos una naturaleza caída, salvo que el Espíritu Santo esté saturando nuestros corazones, nuestros pensamientos, y podemos pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen hombre, en las virtudes, en algo digno de alabanza. Y les doy un ejemplo, he tenido muchísimos ejemplos. En una ocasión, hace años atrás, a las 3 de la mañana me volteaban la puerta de mi casa y era una alumna del seminario. Me volteaba la casa, entonces me levanté a mi esposa, atendí. ¿Quién era? Una alumna del seminario. ¿Qué haces acá? No, profe, pastor, vengo a verlo porque mi mamá me echó de mi casa. Bueno, la hicimos pasar con Hilda al hogar, ¿no es cierto? Estuvimos con ella, le preguntamos qué pasó, bueno, nos contó la situación, la aconsejamos, oramos por ella, se calmó y le dijimos, bueno, ahora volvé a tu casa, el Señor te va a ayudar, pedí perdón a tu mamá, arreglar la situación, Dios va a obrar. Y ya eran a todo esto las 5 de la mañana. Me dice, le digo, bueno, a volver a tu casa. No, pastor, no puedo,
no, mi mamá no me va a recibir, lléveme usted. Le digo, mirá, son las 5 de la mañana, yo no puedo, estamos descansando. Así como viniste, te tomaste un taxi y volvete a tu casa. Y me dice, de nuevo se largó a llorar, no, pastor, mirá, vamos a hacer una cosa. Le digo, hablamos con Hilda, le digo, alcancémosla. Entonces, le avisé a los chicos, estaban descansando, vamos a salir, ya volvemos enseguida con mamá, quédense tranquilos. Entonces, yo paso con la pastora adelante, la chica atrás, a las 5 de la mañana paso por acá por la puerta de la iglesia y bueno, de repente, sentado esperando en la parada del colectivo, a unos metros de acá de la entrada de la iglesia, estaba uno de los líderes de acá de la iglesia esperando el colectivo para irse a trabajar. Y si yo por... bueno, no darme cuenta, a lo mejor, bueno, sí, te acompaño, vamos, la subo a la chica en el auto a las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Y la llevo a su casa para que arregle su problema, con buena intención y todo. Entonces, ¿qué pasaba si yo cuando pasaba solo con la chica a las 5 de la mañana, en el auto, solo, llevándola a arreglar su problema? ¿Qué iba a pensar el líder, el hermano cuando me viera? Uy, pastor, pobre, 5 de la mañana, sigue trabajando, ayudando a la gente, esto, aquello. No iba a pensar eso. ¿Sabe qué iba a pensar? ¿Qué hace el pastor con una chica a las 5 de la mañana en el auto solo? ¿Vieron? Y situaciones así se dan. Y a lo mejor vos no hiciste nada, ni la chica hizo nada, y uno puede decir, pastor, qué mal pensado. No. Hay que, ¿no es cierto?, cuidar los detalles, no darle lugar al enemigo, no darle lugar a los malos pensamientos. Mi esposo un día usó una expresión y que se me grabó y la usamos mucho. No solo hay que ser, sino parecer. No solo hay que ser, sino también parecer. O sea, que somos cartas leídas, mostramos, entonces que el Señor nos ayude. Obviamente, la Biblia dice, en el Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Que ojalá que sea mentira lo que digan, ¿no? Ahora, si es verdad, hacete cargo, Dios nos libre, Dios nos ayude. Y ojalá que siempre hablen bien y no mal. Hola. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude. Pero somos muy rápidos, dice Santiago, por una misma boca no pueden salir bendición y maldición. Y no juzguemos según las apariencias. Si me hubiesen juzgado según las apariencias, podrían haber armado como armaban contra la vida de Jesús y de los apóstoles, y como arman a veces cosas contra tu vida, o contra el pastor, o contra alguien. Cuidado. El Señor nos libre, nos ayude, que el carácter de Cristo esté en nosotros cuando nosotros tenemos esa relación íntima con el Señor. Entonces va a haber integridad, va a haber mansedumbre, va a haber justicia, va a haber bondad, va a haber humildad, va a haber todo lo necesario y que permitamos que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos y no andemos en la carne, sino en el Espíritu, para que podamos edificarnos y lo que decimos sea de bendición. ¿Qué es bendecir? Es bien decir. ¿Qué es maldecir? Es hablar mal, es hablar lo incorrecto, es hablar las cosas que inflama el infierno. Dice Santiago, ella misma es inflamada por el infierno y contamina toda la rueda de la creación. Cuidado, las palabras que decimos nos recompensan o nos condenan. Se juntaron 3 amigos creyentes a charlar y empezaron a hablar de sus debilidades. Y uno de ellos les contó a los otros 2, muchachos, oren por mí porque mis debilidades son las mujeres, el sexo opuesto, soy tentado con eso, oren por mí. El otro dijo, ¿y vos qué problema tenés? Y yo, dice, tengo también mis problemas, me gusta a veces tocar lo ajeno y me tienta el enemigo y por ahí tomo algo que no es mío
y dice, bueno, vamos a orar para que Dios te ayude y te bendiga. Y vos, ¿cuál es tu problema? El tercero, ¿no es cierto? Y mi problema es que estoy esperando que salgamos de esta reunión para ir y contarle a todos mis amigos lo que son ustedes. El problema, el problema era que era chismoso, ¿no? El problema era que no sabía guardar ni realmente orar, porque puede ser que haya personas con dificultades así. Mencioné esas dos por mencionar, pero hay miles de situaciones y debilidades y cosas y problemas. Y cuando alguien confía, cuando alguien confiesa y que realmente está arrepentido, tenemos que ayudarlo, porque no sea que siendo heraldo venga a ser eliminado, como dijo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Siendo que una persona que podía yo ayudar a otro, después se vuelva en contra mía. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24 dice, desháganse, deshacen en nombre del Señor tu vieja naturaleza. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de sus antiguas maneras de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, que te renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, la naturaleza de Cristo, creada para ser a la semejanza de Dios, ser a la imagen del Señor, quien es verdaderamente justo y santo. Porque dice que el que no ofende, lo dice en el capítulo 3 de Santiago, el que no ofende en palabra, este es varón perfecto. El domingo pasado hablamos de qué es perfecto: integridad y madurez espiritual, no inmaculado, no una persona sin imperfecciones. Todos tenemos imperfecciones, pero el Señor nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida y a perfeccionarnos y a andar en santidad, apartados del mal para Dios. Pero dices que como ninguno de nosotros, ¿no es cierto?, estamos siempre luchando y no somos inmaculados, sino que tenemos problemas. Muchos tienen problemas con la lengua. Cuidado, que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude, que hablemos lo justo y necesario y lo que edifica, porque lo que no edifica destruye. Recordemos, los hombres hablamos aproximadamente 10.000 palabras por día. Las mujeres 27.000, algunos dicen un poco más. Nos triplican la cantidad de palabras por día, ¿no es cierto? ¿Cuántas de esas palabras son buenas y cuántas de esas palabras no son tan buenas? Que el Señor nos ayude. Proverbios 6:12 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. El 17:27 dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Que el Señor nos ayude, porque mejoraremos nuestra calidad de vida en el matrimonio, en la pareja, con los hijos, relación padres e hijos, en el trabajo, con el vecino, manejando el auto, etcétera. En todo lo que nosotros hacemos, busquemos siempre bendecir. ¿Qué es bendecir? Es bien decir. ¿Qué es lo que nos controla nuestra lengua? Salmo 19:14, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Recordemos que tenemos que agradar al Señor siempre en todo lo que nosotros decimos. Recordemos que Jesús dijo que tus palabras te pueden condenar o también te pueden salvar. Así que no prestemos el oído a escuchar cosas que nos puedan contaminar, que nos puedan cargar, que nos puedan, en vez de bendecir, maldecir, porque está hablando mal de otro, está maldiciendo. Romanos 16, 17 y 18 dice, ahora mis amados hermanos,
les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. ¿Y qué es lo que recibimos? Que debemos perdonar, que debemos tolerar, que debemos soportar. Y a veces nos queremos ser más justos que Dios o queremos tomar el lugar de Dios. No juzguéis para no ser juzgados, dice el Señor. Dejemos el juicio al Señor. Si podemos dar una palabra de consejo, de ayuda, de bendición, hagámoslo. Y nunca nos prestemos para difamar o criticar o ser como esos tres amigos, ¿no? Para ser chismosos, para usar mal nuestra lengua. Dice el Señor, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de lo que ustedes ya se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Recuerda, lo que no edifica, destruye. Sirven a sus propios intereses, con palabras suaves y halagos, engañan a la gente inocente. Queridos, es palabra de Dios. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice el dicho, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿no? Dime con quién hablas, yo le agregaría un poquito más. ¿Y qué hablas? Dime con quién hablas y qué hablas y te diré que te afectará. Te afectará. A veces uno, por escuchar nomás, es contaminado. Por escuchar nomás, forma conceptos y ideas de personas. Cuidado, que el Señor nos libre. Efesios 5, 4 dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracia. Hablemos lo que nos edifica, lo que nos bendice, evitemos ver la paja del ojo del hermano, porque nos impide ver la viga que está en nuestro propio ojo. Cuando nosotros hacemos así, hay tres dedos que nos apuntan a nosotros, cuando apuntamos a alguien. Que Dios nos dé la sabiduría. Dice 1 Timoteo 6, 4 y 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, a las palabras de bendecir, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es fuerte, ¿verdad? Pero volvemos a decir, lo que no edifica, destruye. Entonces el Señor nos libre, y si no vamos a usar una palabra para bendecir, no hablemos. Y si el enemigo quiere contaminar nuestros corazones, reprendamos, porque tenemos que tener el yelmo de la salvación. Es el que cubre nuestros pensamientos. Guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que había, ¿no es cierto?, en un caso que el apóstol Pablo menciona en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 y 15, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, dice el apóstol Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice a Timoteo, guárdate tú también de él. Dice, a mí me hizo daño y cuídate vos, porque también te va a dañar a vos. Pues
en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Eso es 2 de Timoteo capítulo 4, versos 14 y 15. En 1 de Timoteo posiblemente sea el mismo Alejandro que menciona en 2 de Timoteo. Capítulo 1, versos 19 y 20 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice que hubo gente que desechó el consejo del Señor, del apóstol, y por desechar el consejo, dice, naufragaron de la fe. Dice, a los cuales son, y menciona, Himeneo y Alejandro. Y posiblemente ese Alejandro sea el de Alejandro de 2 de Timoteo. Y dice que hizo algo el apóstol, que el Señor es fuerte, pero qué triste que suceda eso, que el enemigo tome el control de la vida y no Cristo, ¿verdad? Entonces dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya dejó de orar por ellos, dejó de cubrirlos espiritualmente y dice, sean presas de sus mismos consejos, de sus mismos comentarios, de sus situaciones. Entonces, apartémonos de lo que no edifica. Iba a decir de gente tóxica, de gente que nos pueda llegar a dañar. No los tengamos por enemigos, el consejo de la palabra del Señor, sino ayudarlo, aconsejarlo, acercarlo, pero no prestar el oído, no contaminarnos, porque no, a mí no me va a hacer nada. Deja que te siembre la semilla y vas a ver cómo esa semilla el enemigo va a querer usarla para dañarte. Si no son de bendición, ¿qué son? De maldición. Si no hablan bien, están hablando mal. Queridos, volviendo a Mateo 12, cuando Jesús habló de la generación de víboras, porque enseñaban lo que ellos no practicaban y siendo malos querían hablar cosas buenas. Versículos 36 y 37, les digo lo siguiente, en el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra, la Reina Valera dice ociosa, esta versión dice inútil, que hayan dicho. Tendrán que rendir cuenta de toda palabra inútil. ¿Cuáles son las inútiles? Las que no edifican, las que no bendicen, las que critican, las que chismean, las que condenan, las que destruyen. Esas son las palabras inútiles. Dice, las palabras que digas te absorberán o te condenarán. Yo les decía en la clase el otro día a los hermanos, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, porque si yo hablo casi 10.000 palabras por día y usted, hermana, habla casi 30.000, 27.000 palabras por día, ¿cómo va a ser Dios? Pero Él es omnipotente, Él todo lo puede hacer. Entonces, Él tiene en cuenta todo lo que decimos y dice que vamos a tener que rendir cuenta en el día del juicio de todas las palabras que pronunciamos mal. Todas las palabras que usé para predicar, para bendecir, para elogiar, para edificar, para agradar, van a tener su recompensa en esta vida presente y por toda la eternidad. Entonces, que el Señor nos ayude y llenemos más, porque si de la abundancia del corazón habla la boca, llenemos cada vez más nuestra vida, nuestro corazón de palabra de Dios, del carácter de Cristo y de la perfección, ¿no? Que es integridad y madurez espiritual. No voy a decir ni voy a pensar algo que no es correcto. Lo dejo para el Señor, porque si bien es cierto, yo haga algo o no haga algo, en definitiva el que va a castigar o recompensar es Dios. Entonces, ¿cuántas veces nos podemos llegar a evitar situaciones difíciles, amargura, problemas en la vida
si nosotros somos sabios en nuestra manera de pensar y de actuar y de hablar, de vivir. Es para pensar, ¿verdad? Y bueno, me da mucho temor y temblor cuando digo que las palabras que diga en el día del juicio voy a tener que dar cuenta. De todo, dice específica, de toda palabra. ¿Qué significa toda palabra? Toda palabra. Poné tu mano sobre tu corazón. El Señor nos ayude porque todos cometemos errores, todos podemos llegar a hablar de más. Dice que en las muchas palabras nos falta pecado. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude, que podamos crecer, que podamos bendecir en el nombre de Jesús. Señor, estamos en tu presencia en esta mañana una vez más. Nos ponemos a tu disposición. Señor, transforma nuestra mente y nuestro corazón. Escribe, Señor, escribe en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra. Y que podamos decir, Señor, como el salmista, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Que pueda hablar lo que edifica, que pueda hablar lo que bendice. Señor, ayúdanos, Señor. Dice que toda naturaleza ha sido domada por el ser humano, pero ningún ser humano puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Yo creo que la única manera que puede ser controlada es por el Espíritu Santo que nos has dado, porque el Espíritu Santo es dominio propio, porque el Espíritu Santo es transformación, porque el Espíritu Santo es pensar en todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en las virtudes. ¿Por qué tengo que pensar en los defectos? ¿Por qué no pensar en las virtudes? Señor, líbranos del mal, como dice el Padre nuestro, líbranos del mal, Señor. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, las virtudes, lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste, esto hacé. Y el Dios de paz estará contigo, estará con nosotros. Señor, te pedimos perdón. Perdón por las palabras que decimos, que mal decimos. En el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo nos libre, nos limpie, Señor, y nos dé labios sabios, pensamientos sabios, que edifiquen, que bendigan. Señor, no somos aduladores, sino, Señor, somos hombres y mujeres del Espíritu, hombres y mujeres de fe. Y si vemos algo incorrecto en alguien, Señor, danos la fe y la gracia y la sabiduría para poder, si podemos ayudar, ayudar. En el nombre de Jesús. Tal vez orar por esa persona, Señor. Y no criticar, maldecir. Líbranos, Señor, porque hay palabras que son como golpe de espada, Señor. Que dañan, que lastiman, que hieren. En el nombre de Jesús. En nuestra lengua tenemos el poder de la vida y que siempre podamos estar impartiendo vida en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, en la calle, en todo lugar donde vamos. Podamos estar impartiendo la vida de Dios, la vida de Jesús. Señor, ayúdanos, porque lo que sembramos cosechamos. Si hablamos bien de otros, otros hablarán bien de nosotros también. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.